etcétera, han señalado en general para muchas etnografías del mundo, es decir, etnografías realistas, totalizadoras, que parten en cierta forma de un contorno definido, ¿no? En donde, por otro lado, si bien hay aspectos históricos, por lo general, estos aspectos históricos tienen más bien una función introductoria de presentación más que un referente analítico propiamente dicho de lo que se presenta y los que se discuten. En términos generales hay excepciones, por ejemplo, Steve tiene un artículo muy interesante precisamente sobre historia de los europeos, etcétera, etcétera. Y quisiera yo llamar la atención en este aspecto a otra dimensión que efectivamente se anota de estas etnografías, y es la desaparición de la subjetividad, ¿no? De la subjetividad habitualmente del etnógrafo, ¿no? Y la desaparición, como mencionaba, en cierta forma también de los otros actores, de los indígenas, en este caso hombres o mujeres, que entran a formar parte en general de categorías sociales, ¿no? Esto no quiere decir que sea inadecuado, pero quisiera hacer esa constatación. Es decir, en cierta forma, la sociedad nos aparece, bueno, es cierta forma producto de un paradigma, ¿no? Organicista, etcétera, que bien o mal está presente, en donde aparecen son instituciones, pero no aparecen individuos. Es decir, si quieres, no prefiero pero colocarlo acá para no tener que mantenerlo. Gracias. Es decir, lejos de las etnografías o de la comprensión de estas sociedades, la afirmación de Norbert Elias de que las sociedades contemporáneas pues son sociedades de individuos, es decir, está en la antípoda de esta reflexión en función de la aparición de la subjetividad, etcétera, etcétera, en la modernidad. Este paradigma, que en cierta forma se instaura en gran medida bajo las interpretaciones del modelo malinowskiano, digo de las interpretaciones porque pudo haber otros caminos de interpretación de ese mismo modelo. Sin embargo, quizá no fue necesariamente el único camino que pudo haber tenido la etnología contemporánea y particularmente la etnografía amazónica. Para referirme brevemente al gran etnólogo Koch Grünberg, ¿no? En sus 2 años entre los indios, es una estrategia, por un lado, narrativa diferente, es un diario de viaje etnográfico, ¿no? Hoy sabe, y en segundo lugar, un diario que está con frecuentes alusiones, una descripción etnográfica con fuentes alusiones a personajes de carne y hueso. Acá, por ejemplo, a Mandú, a Manduca, etcétera, y más allá de que tengan nombres todos sus personajes, en realidad lo que nos muestra Koch Grünberg en su gran etnografía es la interacción del etnógrafo con hombres, mujeres y niños, Tarú, por ejemplo, que incluso llegan a pintarlo a él mismo, a representarlo a él mismo. Es decir, que en el caso de la etnografía, me parece, de Koch Grünberg, uno ve que efectivamente, en alguna medida, el etnógrafo se esfuerza en mostrar que está frente a hombres y mujeres de carne y hueso, y alcanza uno a captar esto. Hombres y mujeres que tienen emociones, cuando describe, por ejemplo, el ritual funerario, ¿no? Hombres y mujeres que a veces se burlan también de él, ¿no? Que le hacen preguntas cuando les muestra la fotografía de su novia, le dicen es que las 4 fotografías, y hombres y mujeres que también es algo interesante, captan igualmente algunos de los instrumentos que él lleva, particularmente la fotografía, ¿no? Que unos años atrás Stradelli había llevado también, y en alguna medida en la lectura de Stradelli parece que los tarianos piensan que la fotografía es un elemento mágico, ¿no?
Aquí no es que haya desaparecido del todo, pero dice Koch-Grünberg, mis interlocutores, mi asistente Mandú y otros, captaron el principio de inversión de la imagen de la cámara fotográfica. ¿Sí? Claro, había ciertos temores a que les tomara fotos, sobre todo hubo un gran temor cuando él les pidió que les diera muestras de cabello, ¿no? Para llevar a Alemania, entonces qué iban a hacer con el cabello, y entonces, como ustedes saben, esto se solucionó porque Schmidt, el asistente alemán o de origen alemán, más exactamente rubio, etcétera, también tuvo que dar parte de sus mechones a los indígenas en un intercambio en este contexto. Bueno, por ahí entonces, y el mismo Preuss, ¿no? El mismo Preuss en su etnografía sobre los huitotos, una etnografía obviamente mucho más corta, tres meses, etcétera, pero por lo menos en las introducciones sí aparecen personajes, y me parece que en la Sierra Nevada de Santa Marta, que también está muy brevemente, se enferma también, pero aparecen todas unas escenas de contexto, podríamos decir, en donde la perspectiva es relacionarse con hombres y carne y hueso, y sabemos hoy en día que el gran proyecto de la etnografía alemana, demostrar objetos, etcétera, no era un espíritu coleccionista, era la idea también que el público alemán pudiera sentir, tactar, oler, etcétera, los objetos, y de esa manera darle cierta vida a esos objetos que por razones de espacio y de tiempo les era a la inmensa mayoría de personas imposible ver. Simultáneamente con esto, entonces, tenemos nosotros, poquitos años más, la gran etnografía, sabemos, del área amazónica, del área del Putumayo, hecha por el capitán Thomas Wipffen, ¿no? Tendremos discusiones ahora o después con Rompier, y me parece muy interesante. No voy a entrar aquí en los detalles de cómo se hizo la etnografía de Wipffen, pero me parece que es algo muy interesante. Esta es un poco, está en el polo opuesto, por decirlo así, de la de Koch-Grünberg. Es una etnografía en realidad realista, ¿no? Totalizadora, ¿no? ¿Quién hizo esta? Bueno, había una discusión, pero en alguna medida esta la etnografía, me parece a mí, antes del canon malinowskiano, claro, no estuvo en un solo sitio, recorrió, pero estuvo 9 meses, o 7 a 9 meses, según, y de manera tal, sorteando todas las dificultades, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, pues Wipffen sí nos da una monografía etnográfica en donde generalmente el autor desaparece, excepto en las fotos, ¿no? Como en algunas fotos en donde aparece él con casco, etcétera, y una foto muy importante que acaba de ser publicada de Wipffen vestido de huitoto con guayuco, etcétera, etcétera, si nunca se va a revelar. Pero también hay un aspecto que es interesante, sí, claro, Wipffen también introduce algunos datos biográficos, nos habla de Castanere, nos habla de algunos capitanes, de algunas otras personas, también nos da unos listados, ¿no?, que son interesantes, y por otro lado, hay un elemento, al final nos transcribe un canto, ¿no?, bajo la cápite estética, que es un canto que voy a leer muy brevemente por razones de tiempo, que dice así: o cómo que las mujeres le dedican a Wipffen, o cómo está en la casa, o sea, la maloca, con nuestra tribu está Oikomo. ¿Y por qué vino Oikomo? ¿De dónde él vino? Él vino de las nubes, de allá vino. ¿Y por qué vino de tan lejos? ¿Y por qué vino? En su tierra no hay pan y pocas mujeres. No hay pan y hay pocas mujeres. ¿Y por qué su nombre es el nombre de un extraño? ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Wipffen Reie. Su nombre es Wipffen Ea. Y parte de su nombre es Hitoma. Sol, Hitoma es su nombre. ¿Y cómo es llamado por sus amigos? ¿Y cómo es su segundo nombre? Su nombre secreto es Eifoque Pava. Eifoque es su nombre. ¿Y por qué él es llamado Eifoque? Bueno, y empieza, y creo que
tenemos que darle a Wipfen también la idea de que él describe por primero un poco los rituales, los cantos, etcétera, y este canto nos muestra un poco de todas maneras la conciencia también ya local frente al acontecimiento, que es lo que quiero también relacionar acá. De manera tal que no voy a entrar aquí en la discusión sobre de este relato, conversando con Eudosio Becerra, él en cierta forma dice que AIFO, que como se llama a Wipfen, se refiere a la huella de una persona que ha vivido o a un antepasado, pero también se podría traducir por foto, retrato, de manera que podríamos decir que su nombre secreto, aquí especulando un poco, es lo único que podemos hacer en realidad, habría que mirar con más detalle, sería algo así como señor foto, señor imagen, ¿sí? Porque los está también sacando fotografías, etcétera, y eso sabemos que Wipfen hacía, aunque no todas sus fotografías, como me ha mostrado muy bien Jean-Pierre, sean de Wipfen, sino sean de los otros fotógrafos o incluso eventualmente de Silvino Santos, etcétera. Entonces aquí tenemos dos tradiciones, digámoslo así, con matices, ¿no? Que habría que, pero dos puntos de vista diferentes, y en alguna medida entonces quiere decir básicamente que la etnología, insisto, pudo haber tomado otro rumbo. Si no hay la Primera Guerra Mundial, si la etnología alemana no toma esos otros rumbos, y sabemos hoy en día que a partir de los trabajos de algunos etnólogos alemanes, con eso quiero insistir, que la perspectiva de viaje de Koch-Grünberg y de otros no era simplemente una cosa que podría llamar un periodo pre-malinowskiano, sino que forma parte de un proyecto mayor que viene de Herder, Humboldt, etc. Es decir, hay una en donde la idea es que la cultura no se puede captar sino a través de entender una propiedad fundamental de ella, como había dicho Humboldt, es que produce diversidad, ¿no? Esa es una propiedad fundamental. Entonces, estarse en un sitio es como en cierta forma abstenerse de poder captar ese movimiento propio de la naturaleza, podríamos decir, de la cultura, y por eso es necesario tener visiones amplias de conjunto y no quedarse en un lugar, porque en cierta forma, y voy a exagerar, podría ser lo que diría Leach después de algunos trabajos, el trabajo del anatomista, etcétera, ¿no? Que capta y clasifica la mariposa, pero que no capta la dinámica, la fisiología, pero aquí no en un organismo, sino a nivel regional, que sería la propiedad fundamental, producir diversidad, digámoslo así. Bueno, esto es otro aspecto, pero que es importante porque nos mete con las discusiones teóricas que luego voy a mirar. En general me parece, y voy a abstenerme de la etnografía de los misioneros, que también es una etnografía muy importante, de los misioneros capuchinos que hacen manuales de etnografía, que hacen manuales de lingüística, que traducen en el 34 el manual de etnografía, creo que de la Escuela de Viena, ¿no? Obviamente con los fines de estudiar la religión, etcétera, que hacen un cuestionario muy lindo, muy interesante de cómo investigar la coca y el tabaco, cuestionario que incluso yo creo que uno podría hacer a partir de eso unas cosas mucho más profundas sobre la coca y el tabaco, pero me voy a abstener de ellos. En general podemos decir que la etnografía de esta región, y ya vamos a concentrar en el área Huitoto, es una etnografía que básicamente pues deja de lado la historia, en cierta forma, y deja de lado la subjetividad. Los que van a abordar la historia y la subjetividad, como ayer nos lo mostró Carlos, curiosamente son los novelistas, ¿no? Es José Eustacio Rivera, es, como mencioné ayer, a César Uribe Piedrahíta, es otros novelistas, que es interesante porque efectivamente estos novelistas, no tanto Rivera, ¿no? Porque realmente Rivera, los indígenas de esta región no tienen cara ni rostro propiamente dicha, eso no demerita, como lo mostró ayer Carlos, el interés de esta novela, pero en realidad un novelista que publica, que lo descubrimos a través de John, ¿no?
Quiñones, que hace una novelita que se llama En el corazón de la selva virgen, pues que es una novela romántica, etcétera, pero una novela muy interesante porque los actores están nombrados con los nombres huitotos, ¿no? Son en cierta forma hombres también y mujeres de carne y hueso, ¿no? Y a partir de ahí se construye una historia. No hay la historia del caucho. La segunda, que yo quisiera referirme rápidamente, es a Toa de César Uribe Piedrahíta, en donde nos empiezan a aparecer retratos, digámoslo así, de algunos personajes del cacique Ifé, etcétera, de manera tal que también, y aquí ya nos aparece el contexto también del caucho mucho más claramente planteado a través de la articulación caucho-subjetividad, ¿no? Y él obviamente es el médico, el visitador, un poco el letrado, que es impotente, pero que se enamora de la indígena carijona, Toa, etcétera, etcétera. Y para ir muy rápido y finalmente tendremos luego el relato que mencionamos de Pedro Gómez Valderrama, de Los infiernos del jerarca Brown, en donde este novelista histórico de Colombia, que siempre se caracterizó por novelista histórico, entonces, pues se da cuenta de la importancia de Joe Brown y hace la primera biografía, digámoslo así. Antes se habían hecho testimonios, etcétera, pero el testimonio no es parte de la biografía, pero naturalmente no es la totalidad de la biografía. Y construye una biografía, digo una biografía en el sentido de que le da una estructura narrativa a través de los 3 círculos del infierno, el primer infierno, el segundo infierno, el tercero infierno, pero curiosamente todo esto pasa es por novela, cuento. Incluso el texto Guarida de Asesinos, ¿no?, de Gómez, que se publica muy tempranamente, también se lee como novela. Entonces, ahí estamos frente a una paradoja, que alguna vez leyendo un artículo de Carlos decir, leemos esta realidad como historia o como novela, y es muy importante que tengamos brevemente en cuenta el novelista, porque por la historia, no soy experto en historia de la novela, pero lo que he leído, obviamente, la novela se constituye, la novela histórica se constituye en periodo moderno. Antes obviamente existían otras cosas, la canción de Rolando, en el caso del poema del Miocide, etcétera, etcétera, pero es un fenómeno moderno asociado también al surgimiento de una subjetividad, y la novela histórica es obviamente asociado a esta subjetividad y a los arquetipos de héroe, de villano, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este ámbito, yo quisiera aterrizar ya muy rápidamente en el área huitoto y en la experiencia que tuvimos, particularmente gracias al profesor John Landaburu, básicamente al llegar a la región de los Andoques, y en donde yo creo que la otra le pregunté a John cuándo fue que los Andoques nos contaron por primera vez su historia de sobrevivientes, y me dijo más o menos, miró su diario de campo, era como el 5 de enero, como al mes, pero lo interesante entonces es que al encontrarse uno con unas sociedades de sobrevivientes y percatarse, como se dio cuenta muy rápidamente John, de esta situación, pues los sobrevivientes están detrás de ellos una historia, y una historia personal, y no estamos básicamente frente a unas totalidades, etcétera, porque cada uno de estos hombres tenía o mujeres una historia particular, como puede ser hoy en día con los judíos sobrevivientes de Auschwitz, etc., y cada historia es particular. Es decir, el ensamblaje era básicamente a través, yo diría, no de tribus, no de clanes, habían desaparecido. Eso no quiere decir que siguieran funcionando patrones sociales, etcétera, etcétera, y que estas historias, estos grupos se reconstituyeran en gran parte a partir de... Pero podríamos decir, quizá exageradamente, pero valga la metáfora, que era una sociedad de individuos, hombres y mujeres, de individuos sobrevivientes, ¿no? Y esto entonces, el punto importante es cuál es la consecuencia epistemológica para la construcción de la representación etnográfica a partir de este principio.
me acuerdo que en el Journal de la Sociedad de Americanistas, en el informe que se hace en contó esta historia, ¿no? Y claro, la dificultad está efectivamente cómo entender esta historia, estos fragmentos, casi estos índices, digámoslo así, de testimonios que eran como chispazos sobre la vida de unas personas. Y la pregunta es, bueno, es que estábamos también de una forma apenas comprendiendo en donde estos chispazos no los podíamos atar, o había también un tipo de, claro, cada uno tiene su historia personal, tiene su historia, ¿ya? Pero cómo narrar esto es el punto más importante, y cómo lograr que esta narración sea simulada por otros y darle cierta coherencia, aunque sea una coherencia en cierta forma ficticia, ¿no? Porque en alguna medida la narrativa pues es un poco también ficticia la composición que le damos nosotros en un momento determinado, pero que por lo menos tenga verosimilitud, que es el problema naturalmente de la literatura. Entonces, a partir de ahí yo creo que empieza un elemento que es muy interesante, que es esa reflexión, pues los sandoques y la historia. Igualmente pasaba, me parece, con los que trabajaban en otras obras, con Gachet y Mireille Guillot, luego me referí brevemente a Miguel, con Horacio Calle, con Fernando Urbina, naturalmente. Es decir, ¿cuál es narrar estas historias? ¿Cuál es la importancia en ese contexto? Y luego vendrán naturalmente los otros colegas ya de generaciones más jóvenes que retomarán esto en otros contextos, y ahora últimamente también los últimos antropólogos que veré brevemente frente a esto. Es decir, ¿cómo darle entender esto? Entonces significa básicamente entender cuál era su lazo con la historia vivida, representada, sufrida, digámoslo así. Y voy a ir muy rápido por razones de tiempo. Yo creo que empezamos a ver varias cosas, y es, entre otras cosas, que los mitos andoques, como también otros mitos de la región, referían a la historia, ¿no? En el caso de Fernando trabaja hasta los petroglifos, digámoslo así, en el caso del Caquetá, y en el caso nuestro a la historia de los encuentros contemporáneos, y algo que es bien interesante, pasados y presentes, y cantos, ¿no? Que como le rememoraban una tradición de cantos históricos, claro, de pronto con la definición que tuve, porque hay una complejidad de cantos, etcétera, pero hay unos cantos particularmente que se entonaban, que se nos contaban el canto de Duñeco, o cantos del siglo XIX, en donde evocaban acontecimientos históricos. Y en este contexto, entonces, la perspectiva es, entre cierto punto, esta gente no solamente tiene mitos que tienen una lectura histórica, no solamente para nosotros, sino para ellos mismos. Tienen cantos que refieren a época del tráfico de esclavos, que tienen referencias también a la época del caucho. Mireille Guillot hizo un trabajo muy bonito sobre los cantos del hacha, en donde recogía todos este tipo de cosas. Y lo interesante, creo yo, es que estos cantos pasaban de generación en generación, daban sentido a la experiencia pasada y presente, porque se seguían contando, naturalmente no solamente en cuanto era un relato del pasado, sino en cuanto iluminaban situaciones del presente. Y creo que la tercera dimensión, mito histórico, ¿no? Canto histórico, la tercera dimensión que me parece que es muy interesante es que había otro tipo de relatos que hoy me parece más o menos evidente, que es un tipo de narración histórica muy similar a nuestra narración histórica. Es decir, la narración histórica, digo muy similar en cierta medida, voy a hacer algunas precisiones. Por ejemplo, la historia sobre Macapamín, el guerrillero Bora, ¿no? La historia más famosa y conocida de Yaro Camena, ¿no? Es decir, la historia de un capitán específico, pues más o menos, que se va volviendo arquetípico, etcétera, etcétera, pero un capitán que se podía eventualmente decir que había vivido en tal sitio,
en tal lugar, que es también una manera de localizarlo en estas narrativas, ¿no? En Atenas, y la historia de la maloca de este capitán Yarocamena, que tenía toda la ambigüedad de un discurso histórico, pues de un capitán que se había rebelado, pero que a la vez había fracasado. De manera tal que, si quieres, hay otro tipo de narrativa, y digo muy similar a la nuestra, porque leyendo a los historiadores de la historia griega, ¿no?, nos muestran que efectivamente la historia griega, dicen ellos, por lo menos, lo que empieza a emerger cuando en cierta forma y relativamente la historia se desacraliza, es decir, la historia empieza a ser asunto de hombres. Claro, de pronto interviene Júpiter, eso, pero ya es un problema entre hombres y mujeres, y empezamos a encontrar una lógica, una pragmática diferente, y en alguna medida estos relatos tienen ese tipo de cosas. Yarocamena, claro, toma coca, Anvil, lo derrotan, es cuando se le acaba la coca, pero es un hombre que en cierta forma ha percibido también sus riesgos, ¿no? Ha optado por rebelarse, tiene una estrategia, bueno, y empiezan las diferentes versiones, como es lo normal en todas las historias. Es decir, que podríamos hablar de, hay diferentes maneras de localizarse frente a los acontecimientos, y como nos ha mostrado John en sus trabajos sobre la gramática de las modalidades, hay unas maneras muy precisamente de distinguir el acontecimiento, si es ahora o antes, la relación que tenemos sobre ese acontecimiento, ¿no? Si es que nos lo han contado, aquí John nos podrá después explicar, si es que yo lo he visto, y algo que me parece muy interesante en esa de que mito, ¿no?, básicamente es el relato, aunque sea antiguo, es el presente, es lo más actual, es decir, lo más seguro, en un elemento muy interesante de articulación, que hace que entonces, y finalmente, estas narraciones históricas, aunque sean similares a las nuestras, no son de la misma especie, diríamos yo, ¿no? Es decir, son narraciones históricas, y algo que pues hoy sabemos que también es normal, porque las historias, pues no es lo mismo las historias del Islam, por ejemplo, a las historias cristianas o las historias chinas. Es decir, hay otra manera de narrar los acontecimientos, y que son traducibles, no son, sería muy simple decir, es que esa es nuestra historia, ¿no? Y yo creo que esta tarde, pues Álvaro nos pues, profundizará un poquito en esto. Me quedan 10 minutos, ¿no? Un poquito más. Bueno. Entonces, en este marco, lo interesante, creo yo, es, bueno, entonces, hay pues, diferentes tipos de historia, Rafue, Bacá, que ya en los Huitotos, etcétera, pero hay uno, es interesante, que uno, pues se lo mostraría después, también Jonathan Hill en su libro Mito e Historia, hay maneras diferentes de referirse a los acontecimientos hoy, y esta manera de referirse a los acontecimientos puede haber una manera en donde en cierta forma lo describo en una secuencia temporal, lo localizo en un sitio, y algo que veremos que es interesante, que ayer es que muchos de estos relatos giran alrededor de historias de malocas, ¿no? Yarocamena es la historia pues, de una maloca sitiada, ¿no? Macapamine es la historia de un capitán, Bora se hizo, que vivía en una maloca, que recibía en su maloca el comercio. Entonces, es decir, y aquí hay y por eso digo que no es solamente, es otro tipo, aunque es historia, pues sin embargo es otra modalidad por varias razones, entre otras, porque está empotrado en una idea fundamental de que contar historias no es solamente representar, sino es actuar, ¿no? Es decir, evocar es básicamente, y eso lo saben, la historia no se pierde, va al canasto, la historia, las metáforas, Huitotos, ¿no? Todo ahí está virtualmente presente, y contarlo es básicamente evocarlo, traerlo, actuar, es decir, y eventualmente generar consecuencias con esos actos narrativos, y ahí ya estamos en otro tipo de historia. Y, por ejemplo, Horacio, me acuerdo, cuando nombra Horacio Calle, su escuela, con el nombre de Yarocamena,
con la perspectiva libertaria, etcétera, pues es el libertador, o, bueno, el héroe, digamos, de los huitotos y de muchos otros grupos. Mucha gente, yo oía, le decía, ese es un nombre que no es bueno ponerle porque te va a brujear, ¿no? Y efectivamente la escuela fracasó, como fracasó Yara Camena, pero claro, fracasar no quiere decir, en sentido nuestro, totalmente fracasar, es interrumpir un camino que puede ser llevado en otras condiciones, en una dimensión frente a la temporalidad. Bueno, entonces, y algo que es interesante, claro, habíamos tenido un ejercicio, hay testimonios, yo me acuerdo, empezamos a oír testimonios, pero sí, por lo menos en lo que la experiencia, es que captar los testimonios, armar historias con los testimonios, yo traté de hacerlo, era muy difícil. Realmente lo que teníamos era fragmentos, ¿no? Era por incapacidad en este caso mía, ¿no? O era porque hay, por las formas de preguntar, tal vez va a ser eso, porque quizá efectivamente hay un elemento muy importante, porque nosotros estamos pensando la biografía, básicamente, la biografía es una historia de vida con espesor histórico, digamos, y me perdonan la redundancia, porque es mirar una vida bajo un espesor histórico, ya sea de su ciclo de vida, de historia a lo largo de sus años, de su ciclo vital, ¿no? De ciclo generacional, ¿no? O eventualmente bajo su potencial itinerario que le prevé una sociedad en un contexto normal, digámoslo así. Puede que haya un evento extraordinario, la llegada de los españoles, entonces los caciques que estaban entrenándose para ser caciques muiscas, pues no pudieron terminar ese ciclo por razones históricas, porque siempre está lo accidental que pudo ser o pudo no ser afectando aquí eso. Y esto me recuerda brevemente la experiencia de doña Alicia de Raigel con Antonio Guzmán, ¿no? Antonio Guzmán, ya sabemos, llega al departamento de antropología a estudiar antropología, voy a ir muy rápido, había entrado, entra a estudiar y entra al curso de organización social, ¿no? Y en el curso de organización social, como sabemos, se pone el ejercicio de hacer una genealogía. Entonces la gente hace su genealogía y a veces yo he visto estudiantes que llegan hasta el siglo XVI, ¿no? Inventados o no, pero llegan al siglo XVI, ¿no? A través de esa genealogía, y Antonio Guzmán no pudo hacer el ejercicio. Llegó a la clase siguiente o a la clase siguiente y le dijo, profesora, simplemente yo empecé a hacer mi ejercicio, llegué a mi padre, a mi abuelo, intenté remontarme, pero ahí adelante hay un hiatus con mi ancestro principal, la Danta. Y entonces no sé cómo hacer, llenar ese hiatus. Problema similar, y es interesante, según me decía doña Alicia, del profesor de antropología física Stanley Long, que enseñaba evolución humana, y Stanley Long decía, y lo digo con todo el respeto, pero el problema de que realmente él veía que mirando evolución humana, Antonio Guzmán no entendía realmente la cosa, porque pues, la evolución es otra genealogía, es otro árbol, es decir, así estaba por fuera de su pensamiento. Y entonces, y esto me lleva a que efectivamente varias personas intentamos decirle a Antonio Guzmán, haga su biografía, escriba su biografía con cierto detalle, ¿no? Un hombre que de niño había estado en las escuelas de Santa Teresita, que después había sido participado con los monfortianos, que era letrado, y como decíamos ayer, sabía 7 lenguas, ¿no? Bueno, sabía muchísimas lenguas, en parte, pero las dominaba, las escribía, etcétera, pero era un letrado, digámoslo así. Un hombre que había estado prestando en el servicio militar, etcétera, etcétera, y uno sí veía realmente una imposibilidad de Antonio de pasar de fragmentos a construir un discurso coherente, que es lo que llamamos una biografía. Entonces,
y Gaia, por ejemplo, Martín le dijo, haga su biografía, yo mismo a veces le ayudaba, y hasta que comprendí, pero ya tarde, que Antonio Guzmán había que contribuirle a hacer su biografía, no porque tuviera discapacidad, era todo lo contrario, una persona, sino que había algo más ahí que hacía difícil esa construcción de biografía. Y aquí entonces caigo a mi último tema, y es Yuval Doque. Después con Yuval Doque, con esta experiencia de fragmentos, digamos, de memorias biográficas, etcétera, lo encuentro hace 1 año y medio que estuve una temporada larga en Leticia, a Yuval, viejo amigo de los años de Aduche, con John, y que por otro lado se había venido, hacía como 30 años, a Leticia, en parte porque después de una borrachera, con alcohol y con leucemia habían quedado unos ciegos, unos muertos, y él medio ciego, ¿no? Y Yuval Doque, entre otras cosas, me dice, Roberto, quiero contarle mi rodaje. Mi rodaje es mi película, ¿no? Y entonces empiezo a conversar un poco con Yuval, y la verdad, me parece, voy a dar algunos datos luego, me empieza a fascinar sus capacidades narrativas. Construye narraciones de manera dramática, digamos, casi que con el género dramático, va cogiendo fuerza la narración y de pronto llega a un clímax y se resuelve el conflicto. Por ejemplo, inventadas o no, eso ahorita no me interesa decir, que estuvo con Uribe en San Andrés, a él lo llevaron allá entre los abuelos a la Amazonía y le piden que hable, ¿no? Entonces él habla, le echa un discurso a Uribe de cómo es que se debe hacer la paz, que de pronto hubiera podido servirle un poco más a Uribe, ¿no? Y dice, y termino mi narración y las banderas se estremecen. ¿Sí? Puede ser un ejemplo, pero digamos lo que me parece interesante es la construcción narrativa casi dramática con un clímax existe y así, y con mucha frecuencia. Y entonces, por otro lado, y es lo interesante, Yuval dice, yo fui junto con Fisi, y tal vez los primeros hijos que nacimos, tal vez en el Feicaché, ¿no? En la primera maloca que hubo, y viví ese periodo y tengo esa memoria y ese recuerdo y empieza a narrarla y empieza a narrar dimensiones un poco diferentes a las que nosotros habíamos oído de Fisi, de otras. Claro, es lo normal, otro punto de vista, otro grupo, pero empieza a narrar desde el principio, en cierta forma, también por mis preguntas, pero en alguna medida, claro, yo hacía preguntas, pero él iba hilando el relato y, por ejemplo, empezó en alguno así. En realidad yo iba escribiendo, a veces grababa, y no dejaba que él hablara, iba un poco en una interrelación de antropólogo, vamos pero en alguna forma casi que yo lo dejaba muy suelto, aunque orientaba a veces algunas cosas que me parecían interesantes. Dice, el abuelo de Yuval se llamaba Baco Fiena, era capitán de la gente de Cucarrón, vivían en el Pamá, en el sector de abajo, había como 4 malocas, en la maloca tenían mangaré, ellos no usaban cosas rojas, tenían plumería de blanco y amarillo, quedaba a 4 horas postrocha de la maloca de Doñecoy, Doñecoy era capitán de los gavilanes, era el capitán de todos, etcétera, etcétera. Bueno, la maloca de Doñecoy era redonda, era la casa de Duyofí, él dijo,
La casa mía es roja. Hicieron negocios con la gente grulla y la gente aimene. Conseguían perros donde los yucuna y negociaban plumas blancas y rojas. La entregaban a la gente mora y a los cucarrones con panerados de fariña. Doña Coy mandaba a negociar con hachas de piedra a donde los yucuna y negociaban los perros. Llevaban perros y traían 5 o 7 perros, perros que latían y comían. Empiezan también detalles. Es decir, no es, y empieza uno a ver detalles muy interesantes de su narración, en donde, aunque está hecha en castellano, lo hice a propósito, ¿no? Era un castellano muy rico, un castellano en donde cada uno veía notar perfectamente la interferencia de sus categorías lingüísticas, ¿no? Tratando de expresar, y Yuba creo que tenía la capacidad de hacer esa traducción al castellano y de esa experiencia, en parte por sus 30 años de su rodaje en Leticia. Claro, su rodaje había empezado a entrar. Entonces, y algo que es muy interesante era, bueno, cómo fue la experiencia según él de Gigneco, de Gigneco, el líder, voy a pasar brevemente, y él dice, bueno, se fueron al Feicaché, junto a la hacha, allí hicieron una chagra, y Gigneco comenzó a hablar con los viejos, Ginefoque, dijo, y algo que por razones de tiempo voy empiezan a encontrar los rastrojos, ¿no? Dice, cuando van al Feicaché, dice Yuba, y empieza a hablar dialogantemente, es decir, le empieza a dar a Gigneco en el diálogo, en la narración diálogo, digamos, como un novelista. Entonces dice, entonces el otro día sí llegaron con su yuca, los que quedaron estaban tristes, mamá, no hay nada, dice, mi hermana, no hay nada, pegaron la yuca, rayaron. Gigneco dijo que la quebrada donde sacaban agua, todo el puerto donde jugábamos balón, es decir, juego la pelota, estaba lleno de osamenta, ¿no? De pronto mi papá, todos están muertos. Estoy simplemente, una última vez, Gigneco soñó que había gente, pero que debía hablar bonito, y se fue allá y se encontró con Ocay, que tenía con un yucal escondido. Allí estaban la mamá de Yuba y la mamá de la mamá, la abuela, la mamá de la mamá, es decir, también andó, que se encontraron, se pusieron a llorar los que estaban allí. Ocay se puso a llorar, entonces ya empieza el diálogo. No vamos a llorar, fueron reuniendo más gente, ya tengo mamá, abuela, prima, tengo tío, quienes son los que me van a defender, vamos a vivir donde yo nací, tengo que tener como mi papá toda clase de gente, dice que decía Gigneco, anduvieron, tenían chagra, todavía no mambeaderos, se encontraron con Ginefoque, con Fotoy, bueno, con Foí, alzando la gente de arriera, con Fotoy, etcétera, etcétera. De manera tal que dice además algo muy interesante, dice Gigneco, dice, y esto ya pasó, no tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer gente nuevamente, ¿no? Con una resistencia emocional extraordinaria, y bueno, y otros relatos, entonces empieza a contar, porque allá en el Aduche todos cierta forma se disputan quién se sentó con Gigneco, y hoy en día y él dice, yo sí, realmente me senté con Gigneco porque fulano se andaba pensando en mujeres, fulano otro por allá en otras cosas, ¿no? Pero yo sí viví con Gigneco, y empieza a contar cosas muy interesantes desde su punto de vista, de qué pasaba en el mambiadero a la 1 de la mañana en adelante, cuando generalmente, por ejemplo en mi caso, uno ya no estaba, ¿no? Cuando dormían, entonces cuenta básicamente que Gigneco no dormía, ¿no? Hasta las 3 de la mañana pensando, protegiendo las cosas, él ahí aprendiendo, pues, llevándole la coca, el tabaco, etc. Y un día hay un acontecimiento, y con eso voy a terminar, y ya, un día hay un acontecimiento que muere un maloquero, que es Tonfi, ¿no? Que ha construido una maloca, y que el compañero de Gigneco, bueno, y esa maloca y muere inesperadamente. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Y que lo que pasa, obviamente, es que ha habido brujería. Entonces cuenta que él está en el escenario en donde empiezan a ver por qué murió Tonfi, y
básicamente entonces Gigneco dice, el responsable de la muerte de Tonfi es fulanito, ahorita no me acuerdo. Ahora sí que se defienda, y es la expresión de, ¿no? Si se defienda, es decir, le vamos a hacer también brujería, y según Yua, a él lo encargan de ir a matar la danta. Y entonces Gigneco le dice, mire, vaya a tal rastrojo, ¿no? Lleve la escopeta, ¿no? Y mata a la danta. Obviamente sabía qué era lo que iba a hacer, ¿eh? Y entonces va efectivamente Yua a ese rastrojo y empieza a ver a un yucal viejo, etcétera, cerca a la orilla, y empieza a ver las huellas de la danta. Y la empieza a puestear, ¿no? Y a las 2, 3 de la mañana, pues dispara a la danta, mata a la danta, la deja ahí, ¿no? Regresa y Gigneco le dice, ¿cómo le fue? Sí, ya maté la danta, y ahí queda ya sellada un poco la historia. A los pocos días, un hombre aparece muerto en el puerto, ¿no? Un poco accidentalmente, al que se le suponía que era el responsable de la muerte de este. Entonces, es interesante, pero entonces Yua realmente logra reconstituir estos escenarios, digámoslo así, de una manera muy interesante, y quizá, y ahí puedo, y quizá efectivamente por algo que sí me parecía muy importante, que nos habíamos dado cuenta con John y Manuel José también, es que en parte su historia de reconstrucción era la historia de los bailes, ¿no? Entonces ellos enfatizaban cuál fue el primer baile, sea así o no, eso es otra cosa, pero la reconstrucción había sido una secuencia de bailes, y obviamente los bailes suponen malocas. Entonces me parecía, en alguna medida, yo le decía a Duque, cuénteme un poco, ahí sí ya viene la intervención, digamos, pero cuénteme un poco, bueno, cómo era esa maloca, ¿no? Cómo era que se bailaba en sí, porque claro, en cierta forma, la gente va contando en función del interés que uno vea que le tiene. Y me parece que en alguna medida Yua va contando su historia a través de la historia de las malacas, ¿sí? Probablemente entonces, digamos, es más, su historia contemporánea en Leticia, que es una lucha también allá con Jitoma, con el otro, etcétera, es historia de guerra de malocas. Yua alcanzó a hacer un tusí, ¿no? Allá en el 11, ¿no? Y dice que, bueno, es la versión allá de Yua, habrá que ver cuál es la versión de Jitoma y don José, ¿no? Que una vez llegó José con unas palabras brujeando el tusí, bueno, que es el yadico, ¿no? Y otras veces llegaron, él dice algunos de ellos, no José, otras personas con sus tragos, etcétera, hasta el punto que él decidió que entonces había que romper ese tusí porque se le estaba volviendo más bien fruto de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero todo es un poco alrededor de historias de Maloca. Entonces, la pregunta, ya para finalizar, es, bueno, en parte tiene que ver con la pregunta, probablemente sí, en el caso de Organización Social Antonio Guzmán, como nos le ha dicho, cuente su genealogía en el sentido de eso, sino cuente la historia de sus malocas, hubiera podido, bueno, tal vez no subir tanto, pero hubiera podido llegar a la malota mítica, ¿no? Y por otro lado, claro, estas personas tienen la historia de sus malocas muy presente, y hay toda una disputa, efectivamente, que conocemos, por la prevalencia de los bailes, de las malocas, quién hizo esto, y esa es su biografía. Es decir, su biografía no es simplemente Yua Andoque como individuo, sino Yua Andoque empotrado en el marco de las historias de las malocas, no totalmente, porque hay otra dimensión. Entonces la pregunta ya finalmente que uno se podría hacer es, yo me pregunto, ¿los otros Andoques narrarán así? ¿No? La verdad, la otra vez estuvieron por acá algunos Andoques, les hice una entrevista nuevamente y no me parecía que tenían esa capacidad narrativa.
Ahora, ¿es Yuba una persona excepcional o es que Yuba ya tiene algo que me parece muy importante en el surgimiento de la historia? Ha creado una especie de distanciamiento, ¿no?, frente a su propia experiencia relativa, ¿no? Y puede construir una especie de objetividad, entre comillas, ¿no? Eso es simplemente preguntas, que es necesario para poder narrar uno su propia biografía. Es decir, poder crear una especie de objetividad. Pero aquí no ha sido por la escuela, porque Yuba no ha entrado a la escuela. Yo creo que Yuba sigue sin saber más. Bueno, habrá algo, leer, escribir. Incluso tenía una secretaria donde estaba escribiendo la historia de los sandoques, etcétera, etcétera, que empezaba con el Nuevo Testamento, en fin. Pero hay algo más, y creo que hay algo, yo creo dos cosas para terminar. Yo creo que hay la potencialidad también de estas biografías, siempre y cuando se narren en sus propios esquemas, digamos, narrativos, ¿no?, en donde no es el individuo, pero probablemente también estas personas que salen, ¿no?, adquieren cierto distanciamiento, ¿no?, que les permite en alguna medida generar pues su propio universo a lo largo del tiempo. Entonces son preguntas, no tengo respuestas, y con eso termino y gracias. Muchísimas gracias. Este es el mapa hecho por, bueno, aquí está la Duche, ahí está el río Amazonas, está Puerto Santander, ¿no? Acá, brevemente, no tenemos una, bueno, Puerto Santander, un marcador, sí, por favor, en el río Caquetá, para situar a las personas que no conocen dónde queda el territorio de los Sandoques. Ahí está Amazonas, al norte, izquierda, dejemos así. Sí. Este es el mapa de Wiphen, mapa muy importante, ¿no?, en donde pues Wiphen recrea las comunidades bajo la perspectiva pues de unidades socioculturales a cierto punto discretas, etcétera, etcétera. Este otro mapa me parece que es muy interesante, y es el mapa de los caucheros. Es el mapa hecho para la Casa Arana, ¿no?, y es un mapa que ya trasciende, ¿no?, ya no estamos en comunidades, estamos hablando, es que quedó más, bueno, fundamental, estamos hablando de los barracones, es que tú sabes cómo se... Bueno, y estamos hablando ya de una singularidad de grupos, ¿no?, ya no son todos los, sino el grupo tal, y esto es muy importante porque va a dar paso a una individualización que para la historia del caucho era muy importante, y para los capataces. Ellos trabajan con un grupo específico, con un capitán parte, y las investigaciones judiciales pues se van a montar en gran parte sobre estos esquemas. Esta es una foto, pues la foto de la mujer Bora, ¿no?, que, bueno, no se sabe, sí. Es decir, entonces no se sabe, sí. Bueno, este es lo traigo como para ambientar a otras personas que podían no conocer. Este es un barracón cauchero, de pronto no es de Caquetá, pero es un barracón cauchero. Este sí es el encanto, ¿no?, con la bandera peruana. Aquí está Wiphen, ¿no? Claro, hubiera querido, es que no alcancé a traer la foto de Wiphen vestido de huitoto, pero esta es la imagen que él nos trata de dar de sí mismo. Contrasta muy con las de Koch Grünberg, que está descalzo, barbado, etcétera, etcétera. Estas son las fotos de Rey de Castro, ya mostrando a la Huitoto civilizada. ¿Será el Rey de Castro? No lo sabemos tampoco muy bien. Bueno, este es Tuay, bueno, esta es una foto de Wiphen, ¿no? De pronto puede ser de Lira o no sabemos quién. Pero lo interesante, con John, preguntamos a los sandoques quiénes eran, ¿no? Entonces dicen ellos que es Tuay y su esposa, ¿no? Entonces, porque también es interesante, porque hay toda una individualización, y los relatos del caucho, etcétera, permitían hablar de Doñecoy, etcétera, de personajes particulares. Bueno, esta es una foto famosa que John obtuvo de Reichel, ¿no es así?, de Federico Meden, que era lo único que se sabía prácticamente, de dos fotos, 1958, y estas fotos muy interesantes porque era lo que yo decía,
cada uno tiene su historia particular, no cada uno pertenece a un grupo específico, y es en realidad el ejercicio epistemológico es desentrañar en realidad esta foto, ¿no? Digamos, sigue siendo el reto fundamental, ¿no? Y este es Gigneco, ¿no? Una foto de John, ¿no? Con su guacamaya, ¿no? Una foto muy bonita. El capitán de las Sandoques. Estas son las bailes del Tusí, donde hay muchos cantos, ¿no? Muchos cantos históricos, etc. Ese es el Tusí que hablaba. Esta es una foto del baile de Caguana, en donde se cantan, también no va a entrar aquí cantos históricos o se dialoga, etc. Bueno, y esta es nuevamente otra foto de Wipffen, que quién sabe quién se la tomaría. Bueno, listo, gracias. Esta es una foto interesante. Esto es Robuchon, este es Robuchon, que es interesante porque Robuchon, a diferencia un poco de Wipffen, como sabemos, no hace fotos de pose, digámoslo así, sino hace fotos de vida cotidiana. Aquí están tal vez construyendo la chorrera o quién sabe qué, y obviamente son unas fotos muy interesantes porque empezamos con el tema de la vida cotidiana en las fotos. Otra cosa es en su relato. Entonces ahí empiezan las incongruencias también de las miradas, que no necesariamente corresponden una a otra, ¿no? Uno mira por un ojo una cosa y de pronto por el otro mira otras cosas, ¿ok? Bueno, gracias. Muchas gracias. Etcétera, han señalado en general para muchas etnografías del mundo, ¿sí? Etnografías realistas, totalizadoras, que parten en cierta forma de un contorno definido, ¿no? En donde, por otro lado, si bien hay aspectos históricos, por lo general, estos aspectos históricos tienen más bien una función introductoria de presentación, más que un referente analítico propiamente dicho de lo que se presenta y los que se discuten. En términos generales hay excepciones, por ejemplo, Steve tiene un artículo muy interesante precisamente sobre historia de los europeos, etcétera, etcétera. Y quisiera yo llamar la atención en este aspecto a otra dimensión que efectivamente se anota de estas etnografías, y es la desaparición de la subjetividad, ¿no? De la subjetividad habitualmente del etnógrafo, ¿no? Y la desaparición, como mencionaba, en cierta forma también de los otros actores, de los indígenas, en este caso hombres o mujeres, que entran a formar parte en general de categorías sociales, ¿no? Esto no quiere decir que sea inadecuado, pero quisiera hacer esa constatación. Es decir, dice Koch-Grünberg, mis interlocutores, mi asistente Mandú y otros, captaron el principio de inversión de la imagen de la cámara fotográfica, ¿sí? Claro, había ciertos temores a que les tomara fotos, sobre todo hubo un gran temor cuando él les pidió que les diera muestras de cabello, ¿no? Para llevar a Alemania, entonces qué iban a hacer con el cabello, y entonces, como ustedes saben, esto se solucionó porque Schmidt, el asistente alemán o de origen alemán, más exactamente rubio, etcétera, también tuvo que dar parte de sus mechones a los indígenas en un intercambio en este contexto. Bueno, por ahí entonces, y el mismo Preuss, ¿no? El mismo Preuss en su etnografía sobre los huitotos, una etnografía obviamente mucho más corta, tres meses, etcétera, pero por lo menos en las introducciones sí aparecen personajes, y me parece que en la Sierra Nevada de Santa Marta, que también está muy brevemente, se enferma también, pero aparecen todas unas escenas de contexto, podríamos decir, en donde la perspectiva es
relacionarse con hombres y carne y hueso, y sabemos hoy en día que el gran proyecto de la etnografía alemana, demostrar objetos, etcétera, no era un espíritu coleccionista, era la idea también que el público alemán pudiera sentir, tactar, oler, etcétera, los objetos, y de esa manera darle cierta vida a esos objetos que por razones de espacio y de tiempo les era a la inmensa mayoría de personas imposible ver. Simultáneamente con esto, entonces, tenemos nosotros, poquitos años más, en cierta forma, la sociedad nos aparece, bueno, es cierta forma producto de un paradigma, ¿no? Organicista, etcétera, que bien o mal está presente, en donde aparecen son instituciones, pero no aparecen individuos. Es decir, si quieres, no prefiero pero colocarlo acá para no tener que mantenerlo. Gracias. Sí, lejos de las etnografías o de la comprensión de estas sociedades, la afirmación de Norbert Elias de que las sociedades contemporáneas pues son sociedades de individuos, es decir, está en la antípoda de esta reflexión en función de la aparición de la subjetividad, de la, etcétera, etcétera, en la modernidad. Este paradigma, que en cierta forma se instaura en gran medida bajo las interpretaciones del modelo malinowskiano, digo de las interpretaciones porque pudo haber otros caminos de interpretación de ese mismo modelo. Sin embargo, quizá no fue necesariamente el único camino que pudo haber tenido la etnología contemporánea y particularmente la etnografía amazónica. Para referirme brevemente al gran etnólogo Kohl Grünberg, ¿no? En sus 2 años entre los indios, es una estrategia, por un lado, narrativa diferente, es un diario de viaje etnográfico, ¿no? Hoy sabe, y en segundo lugar, un diario que está con frecuentes alusiones, una descripción etnográfica con fuentes alusiones a personajes de carne y hueso. Acá, por ejemplo, a Mandú, a Manduca, etcétera, y más allá de que tengan nombres todos sus personajes, en realidad lo que nos muestra Kohl Grünberg en su gran etnografía es la interacción del etnógrafo con hombres, mujeres y niños, Tarú, por ejemplo, que incluso llegan a pintarlo a él mismo, a representarlo a él mismo. Es decir, que en el caso de la etnografía, me parece, de Kohl Grünberg, uno ve que efectivamente en alguna medida el etnógrafo se esfuerza en mostrar que está frente a hombres y mujeres de carne y hueso, y alcanza uno a captar esto. Hombres y mujeres que tienen emociones, cuando describe, por ejemplo, el ritual funerario, ¿no? Hombres y mujeres que a veces se burlan también de él, ¿no? Que le hacen preguntas cuando les muestra la fotografía de su novia, le dicen es que las 4 fotografías, y hombres y mujeres que también es algo interesante, captan igualmente algunos de los instrumentos que él lleva, particularmente la fotografía, ¿no? Que unos años atrás Stradelia había llevado también, y en alguna medida en la lectura de Stradelia parece que los tarianos piensan que la fotografía es un elemento mágico, ¿no? Aquí no es que haya desaparecido del todo, pero la gran etnografía, sabemos del área amazónica, del área del Putumayo, hecha por el capitán Thomas Wipfen, ¿no? Tendremos discusiones ahora o después con Rompier, y me parece muy interesante, no voy a entrar aquí en los detalles de cómo se hizo la etnografía de Wipfen, pero me parece que es algo muy interesante. Esta es un poco, está en el polo opuesto, por decirlo así, de la de Kohl Grünberg. Es una etnografía en realidad realista, ¿no? Totalizadora, ¿no? ¿Quién hizo esta? Había una discusión, pero en alguna medida esta etnografía me parece a mí
antes del canon malinowskiano. Claro, no estuvo en un solo sitio, recorrió, pero estuvo 9 meses, o 7 a 9 meses, según, y de manera tal, sorteando todas las dificultades, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, pues Wipfen sí nos da una monografía etnográfica en donde generalmente el autor desaparece, excepto en las fotos, ¿no? Como en algunas fotos en donde aparece él con casco, etcétera. Y una foto muy importante que acaba de ser publicada de Wipfen vestido de huitoto con guayuco, etcétera, etcétera, si nunca se va a revelar. Pero también hay un aspecto que es interesante, sí, claro, Wipfen también introduce algunos datos biográficos, nos habla de Catenere, nos habla de algunos capitanes, de algunas